largo peregrinar por Europa, hallaron patria definitiva en América. Esto forma parte del título del libro de Víctor Pedro Pop y Nicolás Denning, con motivo del centenario de la llegada de los alemanes del Volga, cumplido en 1978. El largo peregrinar parece ser un lema más que adecuado para un pueblo con una larga tradición migratoria, cuya historia se remonta a más de 250 años, cuando Catalina II, zarina de Rusia, emitió su segundo manifiesto del 22 de julio de 1763. Tras este manifiesto, el número de unos 30.000 individuos poblaron y fundaron unas 104 aldeas en ambas márgenes del río Volga, que llamaron Bergside y Wiesenseid, entre 1764 y 1767. Sin embargo, tras un siglo de erradicación y crecimiento, el zar Alejandro II les revocó sus privilegios allá por 1864, lo cual fue un gran aliciente para abandonar Rusia, sumado a la escasez de tierras, el servicio militar y el proceso de rusificación. De este modo, a partir de la década de 1870, se enviaron numerosos emisarios a los países que esperaban la inmigración ruso-alemana, como Estados Unidos, Canadá o Brasil, siendo estos los destinos más comunes de los inmigrantes ruso-alemanes. En nuestro país, fue gracias a la Ley Avellaneda de Inmigración de 1876, promulgada por el presidente Nicolás Avellaneda, la cual propició la llegada de los primeros inmigrantes alemanes del Volga a la Argentina. Desde diciembre de 1876 hasta febrero de 1877, un grupo de unas 200 familias de alemanes del Volga se había radicado en Brasil, especialmente en los estados del sur. Pero al encontrarse descontentos con su situación, enviaron a 4 delegados para negociar con el gobierno argentino una nueva migración. Aquellos delegados eran Santiago Lehmann, Juan Berger, Andreas Basgal y Adam Weimann, que tras visitar el país y analizar las tierras que se les ofrecían, decidieron firmar un convenio con el comisario general de inmigración de la Argentina, Juan Dino. Dicho convenio, firmado el 3 de septiembre de 1877, establecía el libre ejercicio de la religión por parte de los inmigrantes ruso-alemanes, la exención de impuestos por un lapso de 10 años, la elección de autoridades propias, los pasajes subsidiados desde Brasil y la manutención por un año. Pero tal vez lo más significativo de dicho convenio es que, además de estar dirigido a las familias que se encontraban en el Brasil prontas a llegar a la Argentina, también se hizo extensivo para los inmigrantes alemanes del Volga o ruso-alemanes que tuvieran intención de llegar a nuestro país más adelante, en definitiva. La documentación existente nos prueba que la intención primigenia de nuestro país era permitir el ingreso de las cerca de 800 personas desde Brasil, y para octubre de aquel año estaban dadas ya las condiciones de su arribo. Pero la salida de aquellos inmigrantes no llegó a concretarse ante la negativa de Brasil de dejarlos salir del país si antes no pagaban la deuda contraída con el gobierno. Por este motivo, su llegada a la Argentina se vio retrasada. Para aquel periodo, se ofrecieron 16 leguas de terreno en Olavarría, Buenos Aires, 6 leguas en los Unchales de Santa Fe y otras 6 en Entre Ríos, entre Diamante y Paraná. Con la esperanza de encontrar a sus compatriotas de Brasil en Argentina, nuevos contingentes de alemanes del Volga se embarcaron desde los puertos de Hamburgo y de Bremen. Los primeros en llegar al país lo hicieron en los vapores Köln y el Argentina, tocando puerto en Buenos Aires a fines de diciembre de 1877. Este primer grupo contaba con unos 114 individuos y fue el único que se alojó en el hotel de los inmigrantes.
A bordo del Montevideo y el Salier llegó otro grupo a inicios de enero de 1878, cuyo número se estima entre 957 y 959 inmigrantes alemanes. El total estimado de este primer contingente sería de unos 1070 a 1080 alemanes del Volga. Tras una breve estadía en Buenos Aires, comenzaron los nuevos traslados. Los llegados en el Köln fueron enviados a Olavarría y el grupo mayoritario fueron trasladados desde Campana en 2 vapores, el Proveedor y el Santa Fe, a sus respectivos destinos, Entre Ríos y Santa Fe. Desde el 8 al 24 de enero, llegaron un aproximado de 1000 alemanes del Volga a la entonces Villa del Diamante, y poco antes de que terminara el mes, cruzan el arroyo de la Ensenada por el Paso de las Vacas, y desde allí habían sido trasladados a un campamento provisorio en la recién creada Colonia General Alvear, en el cual se habían construido 3 galpones de paja de 16 por 30 metros cada uno, ubicados en forma de herradura. La llamada Chacra 100, lugar donde se estableció la administración de la colonia a cargo de don Samuel Navarro. La Colonia General Alvear fue creada el 20 de enero de 1878. Las 6 leguas que comprendía estaban al sur de Paraná y al norte de Diamante, entre los arroyos Salto y Ensenada. Para que la colonia se pudiera crear, el gobierno provincial debió expropiar los terrenos. A las poblaciones existentes se les compraría en muchos casos sus propiedades y efectuar además la mensura del terreno, la cual correría a cuenta del gobierno nacional. El resultado fue de unas 400 chacras de más de 44 hectáreas. A la llegada de los inmigrantes a la colonia, se entró en un conflicto entre las autoridades de la administración y los alemanes del Volga. La razón de esta dificultad se basaba en que los alemanes querían vivir como en el Volga, en aldeas, y las tentativas del gobierno pretendían que cada familia se estableciera en las chacras para poder trabajarlas. El gobierno nacional estaba creando la Colonia General Alvear y en enero en 2 barcos los traen a Diamante, a la ciudad de Diamante. Un grupo menor los primeros días de enero y el grupo más grande llegó en 24 de enero y de ahí los trajeron en carreta sus baúles y los niños y algunas mujeres ancianas, y vinieron caminando los 15 kilómetros hasta este espacio que se llama la Chacra 100. Todas tienen número y esta fue la Chacra 100. ¿Dónde caminaron los 15 desde kilómetros? Diamante hasta acá. 15 ¿Y el kilómetros. mapa dónde está? ¿Diamante? Diamante está acá. ¿Está ahí abajo? Hasta acá. Sí, Aparece. sí. Está fuera del mapa. Y aquí estuvieron durante 4 meses un poco en conflicto con el gobierno nacional, porque el gobierno nacional quería que cada familia viviera en una chacra. Nuestros abuelos querían siempre estar juntos en aldeas. Venían de distintas aldeas, estaban juntos acá y bueno, decidieron finalmente ceder y que se establecieran en aldeas. Y ahí eligieron los de Valle María, que somos de Luis, de Graf, de Herzog, de Röhler, este lugar. Los de protestantes se ubicaron contra el arroyo de la Ensenada, pero como era muy inundable, después se mudaron al lado del arroyo de las Perdices. Los de San Francisco, Piler, se mudaron en este lugar, que mañana, esta tarde podemos ir. Ayer estuvimos en Marienfeld, que es Spatzengutter. Estuvimos en Aldea Salto, que estaba ubicado contra el arroyo Salto. Como se inundaba, también se mudaron donde estuvimos ayer. Y al año siguiente llegan un grupo de Brasil y los ubican acá en el norte. La aldea San José, pero quedó de sobrenombre aldea brasilera porque venían de Brasil. Por eso es el nombre, pero su nombre es San José. San José, ese es su nombre original, por eso está acá. Este mapa es de 1878, que lo hizo los agrimensores.
Estos son 20.000 hectáreas. Entonces cada familia tenía una chacra, ¿sí? Iba a trabajar, iba y venía. Ya para 1900 los hijos de nuestros tatarabuelos empezaron a ir a vivir al campo. Pero, ¿cómo es que esto se resolvió? Pues, en definitiva, ante las tensiones entre los colonos con el gobierno nacional y las autoridades de la colonia General Alvear, los propios colonos, precisamente, amenazaron con abandonar la propia colonia si no se les permitía, en cuyo caso, formar sus propias aldeas, conforme a su propia organización y su propia costumbre. Luego de que el propio gobierno nacional cediera a las exigencias de los colonos, procedieron a fundar las respectivas aldeas a partir del 21 de julio de 1878. Aldea Valle María, en las chacras 201 y 202. Aldea Protestante, fue asentada en la número 212. Aldea Salto o Santa Cruz, en la número 78. Spatzenkutter, en la chacra 167. Y Aldea San Francisco o Pfeiffer, en la chacra número 338. Sin embargo, el grupo que permanecía en Brasil logró salir y llegar a nuestro país con la ayuda del gobierno nacional y fundaron al norte de la colonia, en la chacra número 224, Aldea Brasilera o Aldea San José. Las cifras recogidas en el censo de la colonia General Alvear del 31 de marzo de 1881, realizado por el gobierno nacional, denotan que la población alemana de la colonia era de unos 1.502 individuos, pero unos 7 años más tarde, dicho número se incrementará a más de 3.000. Con el asiento de los colonos y sus 6 aldeas, el trabajo, especialmente agrícola, se volvió intensivo y productivo. En su visita a las colonias de 1889, Alejo Peiret demuestra que los ruso-alemanes practican el método cooperativo, ya que aran y siembran en común las tierras a cultivar y después sortean la extensión que corresponde a cada jefe de familia. Añade que descuellan en el cultivo del trigo y que los cereales remitidos por ellos tuvieron una gran aceptación en Europa. El gran crecimiento económico y demográfico de las 6 aldeas madre para 1888 permitió la búsqueda de nuevas tierras para cultivar, logrando así nuevas fundaciones en el resto de la provincia de Entre Ríos. Las aldeas alemanas del Volga han legado a nuestra provincia sus tradiciones, la arquitectura típicamente volguense, la gastronomía y la música. A continuación, haré una breve comparación de los hogares de las aldeas, cómo se veían a sí mismos en el Volga y cómo trasladaron su influencia en Argentina. Sus hogares gozan de una gran particularidad arquitectónica, siendo edificios rectangulares sin puertas al frente, tan solo las ventanas y un gran pasillo lateral para la entrada y salida de los carros. El techo era construido en chapa y con 2 o hasta 4 aguas. El centro o corazón de toda aldea alemana estaba constituido por los 2 pilares esenciales de la comunidad, la iglesia y la escuela, comúnmente construidos una al lado de la otra. Así se constituyeron y transcurrieron los días en las aldeas.
en el caso de las poblaciones nativas que vivían en la colonia antes de la llegada de los inmigrantes ruso-alemanes, podemos preguntarnos seriamente, ¿qué sucedió con ellos? El gobierno nacional había decidido comprar sus tierras y trasladarlos a otros lugares de la provincia. Sin embargo, el precio fue más elevado de lo pensado y solo a algunos se les pagó y se los trasladó. Los demás fueron aceptados para seguir viviendo allí en convivencia con los colonos recientemente arribados. A pesar de una inicial hostilidad, con el paso del tiempo, ambos grupos aprendieron a convivir. Así lo demuestra el testimonio de una de sus habitantes, doña Encarnación Fernández de Celis, que daba cuenta de que los pobladores nativos eran relativamente pocos, escasos, y se ocupaban exclusivamente de la cría de animales. Algunos de los apellidos con los que nos podemos encontrar en la colonia antes y durante el periodo de la colonización son Fernández, Celis, Pacheco, entre tantos otros. Los alemanes del Volga no constituyen otra cosa que un grupo humano más o menos heterogéneo que la causalidad histórica obligó a migrar hacia otro entorno. Era un grupo que a lo largo de los años fue adquiriendo aspectos particulares que conformaron su identidad en el Bajo Volga y posteriormente en sus otros destinos, como lo fueran especialmente el idioma, antiguo y enriquecido por 2 siglos de migración, la procedencia y su organización aldeana.